Durante el Renacimiento se consolidó una nueva imagen del hombre, una nueva concepción del hombre, una nueva ideología. El ideal cristocéntrico, es decir, Cristo como modelo y como guía en la educación, como parámetro referente de todas las actividades humanas, que fue característico del medioevo, resultó sustituido por una nueva imagen que en general la historiografía ha caracterizado como la del humanismo, es decir, la exaltación de las posibilidades del ser humano, la reivindicación de la libertad. Y yo diría en lo religioso una cierta actitud de incredulidad que claramente contrasta con la fe característica de la Edad Media. Por lo menos, digamos, la fe entendida desde el punto de vista tradicional entró en crisis. Se quebró un paradigma durante el Renacimiento y el resultado de este quiebre fue, en definitiva, este movimiento de la sensibilidad y con raíces filosóficas que es el humanismo. Durante este tiempo, mientras el humanismo se desarrolló como corriente, se produjo también un fuerte avance de la ciencia moderna. Tengamos en cuenta que en la antigüedad clásica, fundamentalmente en Grecia, no tanto en Roma, hubo un esbozo de ciencia. Puede hablarse de la ciencia griega en cierta forma. Pensemos simplemente en los estudios de Aristóteles, de Arquímedes y de tantos otros. Pero la ciencia moderna tuvo otras características, en particular el empleo del método, que nació en cierta forma con el aporte de un británico, Bacon, y de un francés, Descartes, y que produjo notables avances en la época en toda esta época y en los distintos planos de la ciencia. Recordemos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci como matemático y como fundador de la mecánica, o a Copérnico y Galileo en sus aportes decisivos en materia de astronomía. Pensemos entonces que el humanismo como movimiento filosófico tuvo un complemento notable que fue el avance fundamental de las ciencias. En general, toda la cultura sobresalió en este periodo. Por eso es que durante el Renacimiento se habla del humanismo. Pensemos en la literatura, las grandes obras. En el plano del pensamiento político, la Utopía de Tomás Moro, publicada en 1517, o El Príncipe de Maquiavelo, que es un poquito anterior, es de 1513. Recordemos otras obras como La Cumbre de las Letras Españolas, El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. En la música, la creación en esta época fue también muy característica, el canto flamenco. Yo diría que habría que agregar como aspecto notable en esto de la música la utilización en la liturgia religiosa. Yo creo que los protestantes y en particular Lutero fueron los que le dieron a la música un significado muy característico y muy importante en la ceremonia religiosa. En el teatro, pensemos en Shakespeare, en la lengua inglesa, o Lope de Vega, Calderón de la Barca, en las letras hispanas. Resumiendo, entonces, desde el punto de vista de lo fundamental en lo que refiere al humanismo como movimiento filosófico desarrollado en la época del Renacimiento. El humanismo tiene sus raíces en la crisis del orden medieval, en la crisis de la cosmovisión predominante basada en la fe y que tenía a Cristo como modelo permanente de todas las actividades. Durante este periodo también, tengamos en cuenta, se produjo un ascenso muy importante en la cantidad de la población, un crecimiento demográfico en todo Occidente, que estuvo asociado además a un retorno a la vida urbana. Es decir, no solo aumentó la población, sino que además ésta se concentró nuevamente en las ciudades, de alguna manera revirtiendo el fenómeno característico de la Edad Media, donde se produjo el despoblamiento de las ciudades y el retorno hacia el campo. Y en lo político, y esto vale destacarlo, durante este tiempo, el Renacimiento, se produjo la consolidación de los estados nacionales. Yo creo que desde el punto de vista jurídico es el fenómeno más sobresaliente, es decir, un cambio político fundamental de un orden fuertemente atomizado, donde en la época del feudalismo cada señor tenía su poder asentado en la tierra de la cual era dueño,
marcando la existencia de compartimentos estancos dentro de Occidente, que dio lugar progresivamente al surgimiento del Estado moderno como espacio mayor y total, bajo la figura del rey. La afirmación del poder monárquico entonces es un rasgo característico de toda esta época y comienza por primera vez a hablarse del Estado, lo Stato en términos italianos, vinculado a la afirmación de la idea de la soberanía, es decir, la capacidad de mando propia del monarca, excluyente de los demás dentro de fronteras. Es decir, el soberano es el que manda dentro del territorio y su poder es lo suficientemente potente, apoyado en el ejército, para excluir cualquier intervención de los otros estados. Es decir, que de alguna manera el rey ocupa en el sentido de que toma todo el territorio, se impone su autoridad, se impone en todo el territorio, y de esa manera él toma las decisiones, es decir, gobierna, ejecuta las decisiones, legisla, dicta justicia, es decir, que concentra las tres grandes funciones clásicas de todo Estado, que son la función ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. Desde el punto de vista cultural y específicamente en lo religioso, recordemos que la etapa del humanismo coincide con la Reforma. Y aquí hay que tener claro que a veces se habla de la Reforma tanto por los protestantes como por los católicos. La historiografía normalmente reserva la expresión Reforma para el movimiento luterano calvinista, es decir, el movimiento protestante del siglo XVI, y luego reserva también la expresión de contrarreforma para la iniciativa renovadora de la Iglesia Católica, aunque en la historiografía católica se habla de la verdadera reforma para hablar de la contrarreforma. Recordemos que en 1517 se produce la publicación de las famosas 95 tesis de Lutero, 31 de octubre de 1517, en la iglesia de un pequeño pueblo alemán, Wittenberg, donde se quiebra definitivamente la unidad religiosa de Occidente para dar paso a una corriente muy poderosa que es la del movimiento protestante. Yo diría, dentro de la vertiente protestante hay que incluir al luteranismo y al calvinismo, que tuvieron una influencia muy fuerte en Inglaterra y desde Inglaterra hacia el Nuevo Mundo en las colonias inglesas, es decir, lo que luego fue Estados Unidos de América. A su vez, la Iglesia Católica tuvo en esta época, en los tiempos del siglo XVI, una iniciativa tratando de ponerse a tono con los nuevos tiempos, y es así que la Reforma Católica o Contrarreforma, puede utilizarse cualquiera de los dos términos, hizo hincapié en determinadas cuestiones como el derecho natural, algunas cuestiones de la justicia vinculada naturalmente, esencialmente al derecho, y producto de esto es toda la escuela del derecho natural, que tuvo exponentes notables en España, por ejemplo, con Suárez o Francisco de Vitoria.